Hola, te doy la bienvenida a nuestra primera clase en este curso de X-Ray. Vamos a comenzar con la sección de introducción y este es el primer acercamiento, así que comencemos con todo. Primero, vamos a hablar sobre qué es X-Ray. Lo vamos a intentar entender, comprender en líneas generales. Primero vamos a entender que X-Ray es un software de administración de pruebas, ¿cierto? El cual contiene un conjunto, un set completo de herramientas que nos van a permitir documentar, ejecutar, entre comillas, realizar un seguimiento, una gestión de las pruebas en su totalidad. ¿Vale? X-Ray está pensado entonces para poder gestionar pruebas, poder hacer una documentación y aligerar o mejorar el entendimiento del equipo respecto a las mismas a través de un seguimiento algo más fácil o bastante más fácil con respecto a otras herramientas. ¿Ok? Segundo, X-Ray es flexible, no establece una forma estricta de trabajo con los artefactos, issues, por decirlo de alguna forma, que contiene. Los issues de una prueba pueden ser un test manual, un test automático, un test genérico. Ya vamos a entrar en ese detalle en completo, pero no, X-Ray no nos va a mandar una forma o a establecer una forma particular de trabajar con respecto a estos issues, ¿ok? X-Ray nos va a disponibilizar un conjunto de herramientas y estas van a poder ser adaptadas a la forma o al workflow de trabajo del equipo, ¿ok? El workflow de trabajo está un poco reiterativo, pero lo que quiero llegar y quiero que se entienda es que X-Ray nos va a proveer herramientas, nos va a proveer un conjunto de issues, un conjunto de características, y estas van a depender, el uso de estas va a depender de la forma en la que el equipo trabaje. Si el equipo se quiere adoptar una forma estricta, bien, X-Ray también se va a adaptar a esa forma, a un workflow, a un sistema de trabajo, a un seguimiento de actividades, etcétera. ¿Okay? X-Ray solamente te va a disponibilizar las características, pero estas son adaptables. ¿Okay? No es necesario ocupar todas las características que provee X-Ray, por ejemplo, de documentación o de creación de test. Solamente pueden que haya equipos que utilicen solo algunas, las que les convienen. Hay otras que las que le vayan a convenir, ¿cierto? Hay otros que van a utilizar todas en una o mayor medida. Eso va a depender de la forma de trabajo que tenga el equipo. Central de pruebas. X-Ray permite trabajar con las pruebas de software de una forma ordenada, otorgando a su vez mayor visibilidad a las diferentes áreas involucradas en el desarrollo de software. Esto es principal en el uso de X-Ray. X-Ray, si bien está pensado para que lo trabajen los testers, los quality manager, todo este conjunto de profesionales que trabajan en torno a la calidad vista de una visión de la prueba, ¿cierto? La calidad del software es mucho más amplia, pero ahora nos vamos a centrar solamente en este conjunto de personas. Pero también X-Ray va a proveer, a través de su integración nativa con Jira, va a proveer que otras áreas, por ejemplo, un product owner o un gestor del equipo o los desarrolladores puedan ver en tiempo real y de una forma súper simple qué se está haciendo con las pruebas en el proyecto, ¿ok? Acá X-Ray y uno de los beneficios más grandes que tiene es que al estar integrado en Jira, acá estamos hablando de Jira, ¿cierto? Como gestor de proyectos, la persona, el equipo, cualquier miembro del equipo va a poder entrar en el tablero de pruebas o va a poder entrar cuando se esté trabajando en una historia de usuario, por ejemplo, o en una tarjeta. Van a poder entrar a esa tarjeta y ver qué se está haciendo con las pruebas, cuál es su estado, si han aparecido bugs, si ya están ejecutadas, cuántas ejecuciones han hecho. Es todo ahí mismo centralizado, ¿vale? No va a haber necesidad de que el equipo vaya a otra URL o vaya a otra plataforma, se loguee, cosas que de repente alejan un poco, ¿cierto?, a las pruebas de lo que está haciendo el equipo. Generalmente, entre más trabas hay entre medio, entre más barreras hay entre medio, este concepto de calidad o de visibilidad de la calidad se aleja un poco del foco, ¿cierto? Generalmente no todas las personas o miembros de los equipos de trabajo les va a gustar loguearse en otra herramienta externa, por ejemplo. No van a tener esa cultura o no va a estar tan desarrollada. En cambio acá no, acá como X-Ray está integrado nativamente en Jira, va a ser fácil incluso dentro de cada una daily, por ejemplo. El equipo podría perfectamente entrar en las tarjetas de Jira y ver cómo van las pruebas al respecto.
X-Ray viene en diferentes sabores o versiones, ¿cierto? El X-Ray más utilizado es el que es para Jira Cloud, que es la versión Cloud de X-Ray, y la que se instala y con la que vamos a trabajar en este curso desde el marketplace de Jira, ¿ok? Esto es Jira Cloud. Obviamente hay una versión server de Jira que es la instalable, y esa también hay una versión de X-Ray para eso, pero nosotros vamos a trabajar con el X-Ray Cloud, ¿vale? Hay una versión Enterprise que es una versión Cloud pero más avanzada con otras características que no la vamos a ver en este curso. Básicamente entrega características o funciones avanzadas, sobre todo cuando se habla del manejo de equipos grandes, ¿okay? Cuando hablamos del manejo de equipos grandes sí, de equipos muy grandes en una empresa donde muchas áreas están interviniendo entre sí y se quiere llevar un track altamente complejo o se requiere una funcionalidad compleja del seguimiento de pruebas, está la versión y además que da soporte premium para algunos detalles que se quieren trabajar. Está la versión server, que esta versión, como les comentaba, la que es para instalaciones locales de Jira. También se puede instalar X-Ray en estas versiones de Jira. Hay algunas empresas que tienen su propio Jira en sus servidores, en su infraestructura interna, ¿cierto? Y acá también hay una versión para esto. Y finalmente está la versión Data Center, que es similar a la server, pero está optimizada y está pensada básicamente como similar a la Enterprise, pero para las versiones instalables, ¿ok? O sea, básicamente a la izquierda de este gráfico que tenemos la versión para Jira Cloud, ¿cierto? Y la Enterprise, que también es Cloud. A la derecha tenemos estas dos versiones que son instalables, ¿ok? Data Center igual tiene una versión Cloud, que es una Enterprise con asteroides, por decirlo así. No me ha tocado a mí personalmente nunca ver dónde se ha integrado, pero existe. Respecto a X-Ray for Cloud, que es la versión con la que vamos a trabajar en este curso, ¿qué características y beneficios vamos a encontrar? Integración nativa con Jira, lo que les comentaba recién, ¿cierto? Partiendo de la gestión del mismo entorno, es decir, esta versión se instala en el mismo Jira, no es necesario ir a ninguna otra parte, y se va a integrar nativamente y de forma súper sencilla y natural con todos los issues o requerimientos de Jira. Cuando hablamos de issues y requerimientos, esto ya lo vamos a definir en una clase en particular, pero nos referimos a historias de usuario, tareas, subtareas, épicas, etc. Cualquier requerimiento o issue que tenga creado el equipo en sus tableros. Tiene soporte para metodologías ágiles y tradicionales. X-Ray está pensado para ser compatible con Scrum, principalmente Kanban y los modelos de cascada, Waterfall, ¿vale? Facilitando la alineación de las pruebas con cualquier metodología de desarrollo. X-Ray se sobrepone o se extiende de estas metodologías. No está creado para ser trabajado completamente, por ejemplo, con agilidad, sino que es una herramienta que está un poco externa, está un poco sobre todas las metodologías. Su forma de trabajar, como les comentaba, es libre, entonces eso da valga la redundancia, la libertad de poder utilizarlo en cualquier metodología. Automatización de pruebas. Una de las características de X-Ray es que va a permitir trabajar con automatización de pruebas o con creación de test automáticos dentro de Jira. En el caso pueden ser Cucumber, Jenkins, Bamboo, permitiendo ejecución continua de pruebas, entre comillas, ¿vale? X-Ray no va a proveer, aquí me estoy adelantando un poco, pero X-Ray no va a proveer una metodología de ejecución como tal, pero sí tiene conexión con los CI/CD para ejecutar, entre comillas, eso ya lo vamos a ver, y para escribir los reportes de esas ejecuciones dentro de X-Ray, por tanto también dentro de Jira. Por lo tanto, vamos a poder saber el estado de una ejecución a través de las APIs de Jira y de X-Ray, y esos estados de ejecución o esos resultados los vamos a poder tener en tiempo real en nuestro tablero. Algunas cosas adicionales: optimización del flujo de trabajo. Al gestionar las pruebas dentro del Jira Cloud, ¿cierto? Se centraliza la información, reduciendo duplicación de esfuerzo y mejorando la colaboración entre equipos. Lo que le he comentado todo este tiempo, al estar X-Ray dentro de Jira,
No es necesario salir a una plataforma externa, ¿cierto? Y hacer esa doble documentación que algunos equipos de trabajo realizan al tener tanto las herramientas de QA o de test fuera de la plataforma de gestión del proyecto principal, en este caso Jira. Entonces evitamos esta duplicidad de trabajo, ¿ok? Y es mucho más fácil para cualquier miembro del equipo poder ver en qué están las pruebas, cuáles pruebas se han ejecutado, cuáles se han creado, cuál es el plan de pruebas, etc. Reducción del time to market, la integración continua y la automatización acelera los ciclos de prueba, eso es conocido, ¿cierto? Permitiendo lanzamientos o despliegues en producción más rápidos y frecuentes. Mejora en la calidad del software gracias a la trazabilidad completa y la visibilidad en tiempo real. Los equipos pueden identificar y resolver problemas más rápidamente. Esto está ligado al punto que hablamos anteriormente, al tener todo en el mismo tablero, por ejemplo, o en la misma herramienta de gestión del proyecto. Cuando aparece un bug, y por ejemplo en Xray yo lo puedo asociar un bug de inmediato a un test, y ese bug se lo puedo asignar de inmediato a un desarrollador o a un equipo de desarrollo, por ejemplo. Eso tiene enormes beneficios. Adicionalmente, los bugs los podemos categorizar, ¿cierto? Las pruebas también pueden categorizarse y conocer su estado. Una prueba que falló, por ejemplo, puede dejar una historia de usuario con una marca como fallida, ¿cierto? Como el proceso de calidad o el proceso de testeo de esa historia de usuario como fallida. Eso también va a repercutir en la información que le vamos a entregar al equipo de desarrollo y va a mejorar la calidad del producto en una mirada mucho más amplia, ¿okay? Nosotros vamos a poder manejar, entendiendo aquí un pequeño paréntesis metodológico. Estamos haciendo una reducción absoluta de lo que es la calidad solamente en las pruebas. La calidad es mucho más allá de eso, ¿cierto? Pero para este curso y este caso en particular, estamos hablando de calidad como prueba, ¿vale? No es una concepción exacta, pero lo vamos a entender así para este curso, ¿ok? Entonces, cuando hablemos de calidad o de mejorar la calidad o de promover la calidad, vamos a hablar de pruebas, porque es lo que toca el tema de Xray, ¿ok? Es un tema mucho más amplio. Pero poder llevar gestión de las pruebas y poder conocer los estados de las pruebas, si pasaron algunos casos críticos, por ejemplo, si pasaron algunos casos, por ejemplo, las end-to-end, si pasaron algunas pruebas de integración o si fallaron, eso va a ir mejorando la calidad, porque le va a dar al equipo la visibilidad de esas pruebas y del estado de las mismas. Tal vez hay que mejorar algunos aspectos, tal vez cada vez que le pasan una historia de usuario al tester para probar, siempre salen un 80% de bugs de front. Eso tiene una implicación, que tal vez el equipo de desarrollo, los desarrolladores de front, tienen que conversar mejor con las áreas de negocio, por ejemplo, con los UX, ¿cierto? Con las personas que hacen la experiencia de usuario, para conocer o para reducir ese porcentaje de bugs de front que llegan después a manos del tester. Eso es trabajar en la calidad del producto final, ¿ok? Y para eso Xray nos ayuda a dar visibilidad. ¿Qué hace y qué no hace Xray? Esta sección es importante. Sí hace una gestión integral de pruebas, ¿cierto? Permite crear, como les comentaba, planificar, ejecutar, entre comillas, y monitorear pruebas dentro de Jira Cloud. Permite la trazabilidad completa, puede vincular requisitos pueden ser una historia de usuario, una tarea, etc. Pues se pueden vincular pruebas, se pueden vincular defectos, se puede medir la cobertura total de una historia de usuario, facilitar el seguimiento, vincular ejecuciones de prueba, vincular planes de prueba, etc. Son muchas las alternativas. Automatización se integra, como les comentaba, con herramientas de Continuous Integration y Continuous Delivery, las CICD, para automatizar la ejecución de pruebas y reportes. No es una herramienta de automatización, eso es lo que les comentaba hace un rato. Si bien Xray nos va a proveer formas de conectar, por ejemplo, con los CICD para automatizar algunas tareas, no es una herramienta de automatización como tal. No es Selenium, no es Karate, no es JUnit, no es nada de eso, ¿ok? No va a permitir escribir código que la prueba se ejecute de forma automática.
No gestiona requisitos, no reemplaza Jira en la gestión de requisitos o historias de usuario, pero se integra para trazar la relación con las pruebas. ¿A qué nos referimos con esto? Cuando integramos X-Ray en nuestro tablero Jira, se genera un conjunto de requisitos, entre comillas, o issues propias de X-Ray. Por ejemplo, hay un issue type para un test, hay un issue type para un test set, para un test execution, para un test plan, etc. Pero estas no reemplazan a las issue types o requisitos o requerimientos de Jira. ¿Cuáles son estos requerimientos? Una historia de usuario, una tarea, una subtarea, una épica. Más bien vienen a trabajar con estas, ¿ok? Es decir, los requisitos o los issue types de X-Ray van a trabajar en concordancia con los que ya existen en Jira, ¿ok? Se van a integrar nativamente con ellos. No es una solución independiente, obviamente no, requiere una instancia de Jira Cloud para operar. No funciona como una herramienta autónoma. En este caso estamos hablando de X-Ray for Cloud. Obviamente, como les comentaba, al integrarse nativamente incluso se instala como un plugin de Jira. No tiene una plataforma externa en la que, no sé, yo tenga una URL que sea xraymidominio.com. No, siempre va a vivir dentro de Jira. Bien, y con eso llegamos al final de esta sección. En la siguiente vamos a continuar con la introducción. Hay mucha información. Estas clases son teóricas, son algo más densas, pero ya vamos a comenzar con videos y con la práctica en nuestra propia instalación de Jira y X-Ray. Así que nos vemos por allá.